¿Qué tal amigos de NetTrainers? Continuando con esta revisión de características fundamentales de lo que es la solución de Cisco para SD-WAN. Ya en un video anterior hablamos un poco de la introducción a lo que es la solución. En este video les quiero mostrar un poquito de lo que son los componentes de la solución de Cisco SD-WAN. Ya algo habíamos hablado la otra vez. Eh, Básicamente tenemos toda la parte de control, en donde tenemos los controladores vSmart, que fundamentalmente se encargan del routing, ¿cierto? De alimentar a los VH, ¿no es cierto? Que son los routers de branch, alimentarlos con las tablas de forwarding y de otras conexiones, básicamente, y otra información adicional para temas de distribución de claves, para lo que es la encriptación, el cifrado de los datos, etcétera. Pero básicamente los smart controllers o vSmart se encargan muy fuertemente de la parte del controlar el routing de, de, la, de los equipos de VH. ¿Okay? También hablamos del vManage, que es básicamente el punto de gestión donde podemos administrar en un solo dashboard toda la red, y el vBond, que es básicamente un orquestador, como se le denomina, que es el equipo donde básicamente todos los VH, cuando se van agregando a la red, se autentican en el vBond, y el vBond les va entregando, les va asignando, digamos, los otros elementos a los que se tienen que registrar o que se tienen que conectar, como es vSmart y vManage. Ya le va a un VH, lo autentica y le dice: este es tu vManage y este va a ser tu vSmart, o sea, tu controlador. Entonces los vBond básicamente hacen una suerte de balanceo entre distintos controladores, cuando en un gran despliegue pueden haber muchos controladores. Entonces, básicamente los vSmart, vBond, vManage es lo que toda la parte de control, management y orquestación. Y por debajo tenemos, ¿no es cierto?, nuestros VH routers, que pueden ser físicos o virtuales. Esos son componentes a grosso modo, ¿cierto? También aquí lo podemos ver en esta lámina. Estos componentes VH routers, que son los originalmente appliances de Viptela, también puede ser, ¿no es cierto?, tanto físico como virtual. Y también Cisco tiene algunos elementos propios de Cisco, nativamente son Cisco, que también se pueden asociar acá al data plane. Estos son los elementos que conectamos hacia redes, ya pueden ser WAN de tipo MPLS, puede ser una red de internet cableada basada en fibra, ¿cierto? O basada en par de cobre, cualquier tipo de red. Y también puede ser inalámbrica, una red móvil, 4G, 3G, ¿cierto? Ahí tenemos entonces los control plane. eh, Tenemos el plano de management, que es el vManage, ¿no es cierto? Donde el vManage también tiene APIs para poder entrar, ¿no es cierto? Tiene una API de tipo northbound y también tiene API de tipo southbound. Básicamente southbound son netconf, básicamente donde algunas envía políticas y configuraciones a vSmart para que a su vez las despliegue en los VH, lo que son políticas centralizadas. Y también a veces, cuando hay que mandar una política localizada hacia un VH, la puede mandar vía netconf directo a un VH. Eh, También tiene API de tipo, ¿no es cierto?, northbound, API de tipo RESTconf, ¿cierto? Donde desde otros scripts o de otros programas se pueden hacer llamadas hacia vManage para ya sea configurar, crear alguna política, obtener algún estado de algún elemento dentro de la red, o también monitorear. ¿Okay? Y bueno, el vBond, que como ya les decía, es la parte de orquestación. Eh, Yendo un poquito más al detalle, ¿no es cierto? El vBond, bueno, como les decía, es el orquestador, se encarga de la autenticación inicial, ¿no es cierto?, la validación de todos los demás componentes cuando se agregan al sistema. Bueno, el vBond es el único que requiere una dirección IPv4 pública. Todos los otros equipos pueden tener simplemente IPs privadas. El vBond mantiene una conexión DTLS, que es una conexión basada en UDP pero cifrada. Él mantiene conexiones con los vSmart y con vManage. Eh, hay momentos o ambientes, ¿no es cierto?, donde hay veces, pues depende del despliegue, pueden haber varios vSmarts. Entonces vBond hace una suerte de balanceo de carga, ¿no es cierto?, indicándole a un VH cuál va a ser su vSmart controlador. Eh, y también le indica cuál va a ser su vManage para que haga la conexión con él, ¿no es cierto?, para lo que es la administración.
Los VH cuando se conectan al Vivon, eso es una conexión temporal, porque solamente para es básicamente autenticación y registro inicial, durante lo que se llama durante el bring up, ¿cierto? El bring up, que es cuando hay que levantar en el fondo un VH para que quede ya enlazado a la red. Ok, entonces también los Vivon facilita lo que se llama el NAT traversal, cuando equipos VH pueden estar detrás de dispositivos que natean. ¿Ok? Entonces el Vivon, ¿no es cierto?, es fundamental para lo que es lo que se llama el Zero Touch Provisioning, que es básicamente cuando queremos conectar equipos VH, ¿no es cierto?, a la red CD-WAN, y que rápidamente puedan encontrar a su Vsmart, encontrar a su vManage y además obviamente descargar después sus templates. Pero ese equipo donde parte todo, digamos, es el vBond. El vManage, que es el Network Management Server, o sea, básicamente como el servidor de administración de la red, o lo que se llama el Single Pane of Glass, ¿cierto?, o Dashboard Central, donde se monitorea y gestiona toda esa red SD-WAN. Normalmente se aloja en el cloud de Cisco. ¿Okay? Un cliente puede tenerlo on-premises. El vBond lo mismo, también se puede alojar simplemente en el cloud de Cisco, y también un cliente puede tenerlo propio. Eh, También el vManage es el que recopila toda la información, hace el feedback, digamos, información de estadísticas, ¿cierto? Que se alimentan en el fondo, estadísticas del tráfico, es que los VH envían hacia vManage para que vManage pueda hacer todo lo que es la analítica. ¿Okay? En vManage creamos las creamos políticas tanto globales como localizadas. También creamos templates para las configuraciones que van a ser aplicadas, ¿no es cierto?, a los VH, ¿no es cierto?, vía netconf, pero siempre pasando por el vSmart. Recuerden que en el fondo el vManage le envía esas políticas, en el fondo, o esos templates, perdón, a vSmart, y vSmart a su vez las aplica en los VH. Básicamente nos provee lo que se llama un provisioning centralizado, porque obviamente ahí creamos todos los templates. También actúa como central de monitoreo, porque en el fondo hacemos troubleshooting y monitoreo, ¿cierto? Hacemos software upgrades, ¿no es cierto? Tiene interfaces programables como REST y NetConf. En el fondo REST es para la northbound y NetConf la southbound. Y bueno, es un equipo que siempre va a estar disponible, ya que normalmente los despliegues se utilizan a nivel de cloud. Entonces a nivel de cloud hay un respaldo, puede estar, básicamente hay una réplica, entonces siempre va a estar ahí disponible. El vSmart, o también, ¿no es cierto?, el que formalmente es el controlador, es muy importante. Siempre está ahí, siempre tiene que estar, y siempre los VH tienen conexiones de control, ¿cierto?, con vSmart. Son conexiones de TLS. Entonces, fundamentalmente, el vSmart juega un rol muy importante, porque básicamente descubre la topología, y en el fondo entrega información de routing hacia los VH. ¿Okay? Los VH tienen unas conexiones permanentes con los vSmart, utilizando un protocolo propietario de esta solución, que es el OMP, o Overlay Management Protocol. Básicamente, Overlay Management Protocol es un protocolo donde se va a intercambiar información de routing, de rutas, entre vSmart y el VH. ¿Okay? Rutas entre otros elementos. Rutas, next hops, ¿cierto? Keys o claves, ¿no es cierto?, para lo que es el cifrado que van a tener los datos. Entonces, básicamente los VH pueden estar corriendo ciertos protocolos de ruteo hacia abajo, digamos, con otros elementos que están no mostrados acá en la topología, sino que imagínense que un VH hacia adentro de una branch está corriendo, por ejemplo, OSPF o BGP con algún sistema de ruteo interno. Entonces, esas rutas tiene que informarlas a vSmart. Bueno, lo va a hacer vía OMP. En el fondo es como que OMP es como el protocolo unificado de routing,
que corre en este caso entre los vSmart y VH. Pero recordar que en el fondo todas las decisiones de routing, la visión de la topología completa la tiene vSmart. En vSmart también, en el fondo cuando uno en VH puede crear políticas donde, o sea, en vManage, perdón, puede crear políticas, ¿no es cierto?, para definir cómo quiere uno que sea la topología. O sea, si quiere que algunos branches se conecten de tipo, por decirlo, peer-to-peer, o en algunos casos se quiere usar básicamente full mesh, o en algunos casos se quiere llegar, se utiliza un branch como una especie de hub, o sea, una topología hub and spoke. Bueno, esos cambios topológicos también se configuran en vManage, pero esas políticas quedan a nivel de vSmart, y él es el que tiene que armar en el fondo la topología con los VH. vSmart puede ser una máquina virtual o puede ser un container, ¿ya?, que está corriendo en el cloud de Cisco o en premises del cliente. Entonces el vSmart implementa, ¿no es cierto?, las políticas del plano de control, service chaining, o sea, cuando a veces en ciertos VH pueden estar corriendo algunos servicios de red, como por ejemplo de firewall o de IPS. También arreglar, como le habíamos dicho recién, el tema de la topología y del multi-hop, ¿cierto? Y bueno, es toda una capa de control centralizada. En vez de que tengamos que ir creando configuraciones de ruteo o cosas de ese estilo en cada VH, simplemente se hace todo en vSmart, pero recuerden que no es que se configure vSmart, o sea, toda la configuración va en VH, ¿cierto? Toda la configuración va en vManage, perdón. Y el vManage es quien le entrega, ¿no es cierto?, esas configuraciones hacia vSmart. Y el VH, que es el plano de datos, ¿cierto?, es el equipo que se encarga del forwarding de datos de usuario probablemente tal. Todo el tráfico, ¿no es cierto?, de usuario nunca llega a los vSmart, es siempre entre VH, es peer-to-peer, ¿ya? Bueno, es básicamente el equipo de sucursal, el VH, ¿cierto? Puede ser físico o virtual. Los appliances físicos pueden ser de Viptela o pueden ser incluso algunos ISR de Cisco que ya están validados, que pueden correr un sistema operativo de Viptela. También puede ser los CSR, que son los Cloud Services Router de Cisco, que es un router virtual. En ese caso se le llama el C-Edge. ¿Okay? Y el tráfico entre los VH es de tipo IPsec, son túneles IPsec cifrados, ¿ok? Está todo cifrado, son túneles peer-to-peer, y bueno, quien se encarga de distribuir las claves para el cifrado de ese tráfico es vSmart, ¿ok? Cuando dos equipos tienen que crearse un túnel entre ellos, un túnel dinámico, básicamente es vSmart el que organiza esa conexión. Recuerden que los VH tienen conexiones OMP permanentes con los vSmart. Entonces, por medio de OMP obtienen toda la información de ruteo desde los vSmart, y netconf es usado entre vManage y VH. ¿Sí? En el caso cuando hay políticas localizadas que desde vManage pasan directamente a un VH sin pasar por un vSmart. Los VH también tienen un CLI para algunas configuraciones o troubleshooting. Los VH pueden correr protocolos de ruteo, como les decía, o SPF, BGP, pueden correr VRRP también. En el fondo el VH es el equipo que donde realmente se beneficia del Zero Touch Provisioning, del ZTP que se llama, ¿no es cierto?, donde un VH fundamentalmente se conecta a la red de CD-WAN y básicamente puede descargar su template donde está toda su configuración y validarse, ¿no es cierto?, con la red y configurarse en el fondo sin requerir una intervención en el sitio remoto para configurarlo, sino que toda su configuración la descarga de los templates que ya han sido previamente definidos en vManage.
Otro elemento importante dentro de lo que es la topología es el site ID. Siempre cada sitio, cada branch, puede ser un sitio de colocation, o sea, un data center, o la casa matriz de la empresa. O sea, cada sitio físico, cada facility que se llama, va a tener un site ID, es un número, ¿cierto? Como ahí se ve en los dibujitos, site 1, site 2, ¿no es cierto? Siempre cada sitio tiene un número. Esos sitios pueden tener a veces un VH, pueden tener dos, etcétera. Eh, y cada VH, ¿no es cierto?, tiene una IP como general, como una IP de la caja. Y esa IP de la caja es lo que se llama el System IP, que es una IP única. Es como parecido al Router ID, ya sea en BGP o en OSPF. Siempre cada site, recuerden, cada site tiene un número y cada equipo de borde, cada VH tiene a su vez un System IP. Y un elemento muy importante también son los TLOC. El TLOC es el Transport Locator, que fundamentalmente es un identificador del transporte, un identificador del enlace. Básicamente el TLOC se compone del System IP, o sea, la IP de la caja, en este caso de un VH, el color, y el color no es otra cosa que como el nombre que se le da a una conexión. Por ejemplo, una conexión puede ser Internet y otra puede ser MPLS, otra puede ser 4G. O sea, en el fondo es como el nombre que le das a un enlace de Internet dependiendo de la red a la que va. Y también el TLOC se compone del System IP, se compone del nombre del enlace, como un label, se podría decir, o sea, MPLS, 4G, Internet, etcétera. Y también se compone del el encapsulation, que es como entre comillas, el protocolo que se está usando en esa conexión. Por ejemplo, si fuera una MPLS, normalmente existe una subinterfaz del equipo que es la que atiende el enlace MPLS. Entonces se pondría ahí también el número de la subinterfaz. O si es simplemente una conexión IPsec, por ejemplo, como es un túnel, ¿cierto? Un túnel cifrado, entonces, bueno, se pondrá IPsec. ¿Ok? Pero el TLOC básicamente se compone de esos elementos. Normalmente, ¿no es cierto?, el System IP, el color, que es el nombre, ¿no es cierto?, de la conexión, y un encap, que se refiere a un protocolo de túnel o número de la subinterfaz. Existen algunos, ¿no es cierto?, modelos de despliegue de los VH en los sites, o sea, en los sitios remotos. Eh, por ejemplo, bueno, una sucursal podría tener solamente un VH, ¿cierto?, que lo conecta hacia la internet o MPLS, o dependiendo de todos los enlaces que tenga esa empresa, ¿cierto?, a través de una sola conexión. O bien podría tener enlaces distintos, ¿cierto? Uno es a internet, uno es a MPLS. Podría una sucursal tener dos VH, ¿cierto? En donde cada VH, ¿no es cierto?, tiene a su vez una conexión hacia internet, ya sea la MPLS o a todos los enlaces que llegan de internet. Que en ese caso, ¿no es cierto?, cada VH tiene una conexión a la internet y a su vez a la otra red, en este caso la MPLS. O sea, y a su vez el otro VH también tiene una conexión hacia la MPLS y también hacia internet. O sea, tendría que tener dos enlaces por cada equipo. Eso no es muy usado, como ustedes se imaginarán. Entonces, lo más usado es como una cosa como lo que tenemos en el círculo, en donde tenemos dos VH, o bien una empresa podría ser que un equipo sea, porque las empresas ya tienen una WAN normalmente desplegada. Entonces, ahí tienen un ISR de Cisco, si es que la empresa tiene Cisco en su WAN. Entonces, y se agrega al ladito, ¿no es cierto?, del ISR, se agrega el VH. Entonces, el ISR está conectado a la MPLS y el VH se conecta a internet, pero entre ellos se hace una conexión entre los dos, cosa que en el fondo cada uno a su vez se puede beneficiar del enlace del otro. Entonces, en el fondo el que queda como VH, ¿cierto?, pues ve la conexión hacia internet y además ve la conexión hacia el MPLS. En cambio, el router ISR tradicional, en el fondo, para él ve simplemente la MPLS. ¿Ya? Ese despliegue, básicamente, les voy a mostrar acá, ¿no es cierto? No, acá, esto, ¿no es cierto? En una presentación que esto es de la empresa Intel, ¿cierto?
donde una persona de Cisco, o sea, perdón, claro, una especie de product manager del producto de SD-WAN, en este caso en Intel. Él hizo una presentación y él mostraba, ¿no es cierto?, cómo habían hecho en un caso de éxito para una línea aérea, no dijo cuál, pero aquí estaba cómo lo habían puesto a nivel de branch. Entonces se fijan que estaba el ISR existente, que es el de, en este caso, Cisco, podría ser otra marca también, lo mismo, con el que se conecta la MPLS, y en esa sucursal a su vez ahora agregan un VH que lo conectan a internet. Entonces en el fondo ese VH queda mirando la internet, queda levantando un túnel por ahí y además queda levantando un túnel por la MPLS, todo para llegar, ¿no es cierto?, a la internet, ya sea internet o a la MPLS, pero gracias a la internet también da lo mismo. La cosa es que tiene que llegar a los cloud por donde llega hacia los Bismart para establecer las conexiones de control. Ya, porque en el fondo este va a haber un TLOC, esto va a ser un TLOC y aquí va a haber otro TLOC porque es otro enlace. Entonces un VH va a establecer sesiones OMP por cada TLOC, ¿cierto? Y por cada Bismart, ¿cierto?, que lo atiende en el fondo. Volviendo a la presentación, ¿cierto? Acá, eso. Entonces, y acá está otra, ¿no es cierto?, eh, parecido. Este dibujito, ¿no es cierto?, es muy, aquí en este caso también hay dos, ¿cierto?, que es más, en este caso, acá es más parecido al caso que les mostré recién, porque aquí en el fondo dibujan un router como el router existente, ya como en el caso de que hubiese ya un legacy, una conexión legacy MPLS. Entonces ahí, claro, ese router se va hacia la MPLS y este otro VH se va a internet y se conectan entre ellos dos. ¿Ya? Este caso acá es suponiendo en el fondo es como una SD-WAN totalmente nueva, ¿cierto? Donde estos dos equipos son los dos VH, ¿no es cierto? Entonces, pero acá es cuando hay un equipo ya, entre comillas, existente. Y básicamente estos son los equipos VH de la marca Viptela. Ahí existe una serie 1000 y una serie 2000 que son los más grandotes. También hay una serie 5000, ¿cierto?, que son básicamente data center, HQ, ¿cierto?, headquarters. 5000 es como enorme, digamos, un monstruo se podría decir, muy pocas veces visto. Normalmente los 1000 y 2000 son los equipos más vistos, y son orientados a sucursales grandes o data centers derechamente, o casa matriz. Son equipos que, bueno, acá aparece la cantidad de tráfico que entrega. Todos estos equipos tienen también una cantidad de túneles que pueden establecer, túneles IPsec. Conexiones, en este caso algunos tienen conexión 3G o 4G a través de un dongle, o sea, de una conexión USB. Hay algunos que sí, también todos estos tienen básicamente USB. Las en este caso puertas de giga, aquí hay dos puertas de 10 giga, este tiene 4 puertas de 10 giga, etcétera, ¿cierto? Es básicamente la cantidad de interfaces. Y los VH que existen a nivel de sucursales más pequeñas, más típicas, son los VH100, el VH100M, que tiene conexión 4G, ¿cierto? No con USB, sino que, ¿no es cierto?, a través de conexión interna. Y este que es el VH100 MW, que se soporta conexión móvil y conexión Wi-Fi. Esos son los VH que van Viptela, los que son netamente legacy de la alianza, ¿no es cierto?, de la compra que hizo Cisco hacia Viptela. También existen otras variantes de equipos que van on-site, que son el ISR 1100 4G y el ISR 1100 6G, que son en el fondo las puertas WAN que tienen. ¿Okay? En el caso del ISR, algunos equipos pueden estar corriendo iOS XE, ¿cierto?, con imagen para SD-WAN, que es una imagen especial para SD-WAN. También hay unos equipos que corren unos sistemas operativos de Viptela, una imagen Viptela Image. ¿Okay? Y la otra opción que existe para branch son los ENC, menos usados, menos vistos por ahora, que son los Enterprise Network Compute System, que es básicamente una especie de mini servidor que se instala a nivel de branch, de sucursal,
También corren un iOS, pueden correr un iOS XE versión SD1 Image, ¿cierto? Pero en rigor los ENC son una especie de servidor que corre una capa de virtualización, como una especie de hypervisor, que es el NFV Infrastructure Services o IS. Ahí se los voy a mostrar a continuación, que esos son los ENC. De las series 5100 y 5400 son verdaderos servidores, ¿no es cierto?, para sucursales listos para alojar VNFs, o sea, Virtualized Network Functions, gracias a su capa de virtualización NFV Infrastructure Software, ¿ok?, pudiendo correr VNF incluso que no sean Cisco. Entonces aquí tenemos un poquito lo que habla de OMP, que los VH, ¿no es cierto?, ellos establecen sesiones OMP con los vSmart a los que tienen conexión, ¿ok? Normalmente, ¿no es cierto?, son conexiones de TLS y básicamente a través del OMP es todo lo que es la parte del control del routing, la información de las rutas, información de la topología y del intercambio de claves que tienen que hacerse, ¿no es cierto?, para el establecimiento de los túneles de datos. Eso se hace a través de OMP. Entonces, en esta gráfica también pueden apreciar cómo la parte de todo lo que es el control, los equipos como Vivon, Vvantage, vSmart, ¿no es cierto?, pueden estar on-premise, o sea, una empresa lo puede tener en su data center, en su sala de equipo, con un servidor más o menos poderoso, obviamente en un ambiente virtualizado, puede ser sobre ESXi, VMware o si no KVM, ¿no es cierto?, Red Hat. Entonces, básicamente son máquinas virtuales y en el caso del vSmart también puede ser una opción en contenedor simplemente, no máquina virtual, sino que simplemente un container. O si no, hosted, que puede estar también en la nube de Cisco, o también la empresa puede tenerlo en otras nubes públicas como AWS o Azure. También puede tener ahí todo su capa de control. También en este caso podemos ver esos mismos componentes, lo que es la parte de datos, ¿cierto?, los VH, todo va cifrado, son túneles IPsec, recuerden lo que se establecen, las conexiones de datos que se establecen entre los VH, es todo IPsec, ¿no es cierto? Tenemos la parte de los vSmart, el orquestador Vivon, todos estos pueden estar en nubes, ¿cierto? Y también el vManage, que es la capa del Single Pane of Glass. Y además nos da la API de tipo REST, ¿cierto?, para que otros sistemas se puedan conectar con el vManage y poder rescatar alertas, logs, etc. También ahí podemos ver cómo estos equipos de la capa de control, vSmart, ¿no es cierto?, Vivon, pueden ser alojados en distintos clouds para temas también de alta disponibilidad. En este caso, acá hay equipos que están desplegados en un AWS, en un site de Oregon, y estos otros acá de Virginia, como un ejemplo. Otra de los productos asociados a SD-WAN de Cisco es el Cloud on Ramp, que es básicamente una solución orientada a brindar conectividad multicloud, ya para asegurar la performance, asegurar, ¿no es cierto?, que el tráfico de los clientes pueda tener la mejor performance, pueda llegar a los servidores o a las aplicaciones que se están comportando mejor, que tienen los mejores enlaces, ¿no es cierto? Y existen varias versiones, que hay un Cloud on Ramp para Software as a Service, que en el fondo orientado a Office 365. También hay uno para Infrastructure as a Service, que en el fondo es como extender túneles, ¿no es cierto?, hacia el mismo cloud, para que el cloud también pase a ser parte del Fabric SD-WAN. Y hay otro que es orientado hacia Colocation, que ayuda con el despliegue de servicios de red y distribución de accesos a Internet en instalaciones de Colocation. Se llama SD-WAN Cloud on Ramp, ese básicamente servicio orientado ya cuando una empresa tiene muchos clouds, o sea, tiene aplicaciones en varios clouds y tiene que hacer básicamente como una orquestación de qué servicios van a qué cloud y que se esté eligiendo siempre los mejores enlaces que tengan la mejor performance para que el usuario, ¿cierto?, obviamente experimente la mejor experiencia para ese tipo de aplicación. Ok, básicamente ahí concluimos este capítulo, que tiene que ver con las componentes de la arquitectura, ¿no es cierto?, de la solución Cisco SD-WAN.
donde simplemente repasamos un poco las distintas funciones que tiene cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Y también aterrizando un poquito a la parte más física, que es conocer los equipos que se instalan a nivel de client, ¿no es cierto? De branch, que son estos equipos Viptela o que pueden ser incluso los ENC, eh, que básicamente son los que el cliente se podría decir que ve, porque básicamente toda la capa de control puede estar perfectamente en el cloud de Cisco y el cliente simplemente es un dentro de lo que él está pagando, él accede a esos servidores, pero nunca los va a ver. ¿Ok? Lo que va a ver son los equipos de branch, los appliances. ¿Ok? Básicamente eso es lo que les quería comentar en esta oportunidad.